Aguadillanos y puertorriqueños todos, este año celebramos 530 años de una de las gestas más importantes de nuestra historia, el descubrimiento que dio paso al nacimiento de nuestra puertorriqueñidad. Nuestra ciudad es la única parte de los Estados Unidos donde el almirante Cristóbal Colón realizó un desembarque. Fue por Aguadilla donde se dio el primer encuentro entre dos mundos. Hoy, más allá de conmemorar la conquista española, celebramos el sentimiento y la identidad que nos une, el orgullo inequívoco de ser puertorriqueños. Esta pieza que produce el municipio de Aguadilla, además de servir para conmemorar este importante evento histórico, sirve para dejar a esta y las futuras generaciones un relato histórico de lo que pasó aquel 19 de noviembre de 1493 y cómo marcó nuestra historia. Celebremos con orgullo el ser puertorriqueños y teniendo siempre presente que nuestra identidad nació en Aguadilla, porque Aguadilla es Puerto Rico. Por nuestra bahía se dio la primera escala de la conquista española en Puerto Rico. Consigo trajo nuestra lengua vernácula, la cristiandad y la mezcla de razas que fecundó al criollo para darle paso al puertorriqueño. Acompáñanos a conocer el sitial único que tiene Aguadilla en el surgimiento de nuestro país. Entender el descubrimiento de América, como tradicionalmente se le conoce, o el descubrimiento del Nuevo Mundo, hay que entender el contexto histórico en el que se da, ¿verdad? Una España en proceso de unificación, año 1492, una España que comenzaba a unificar su territorio. Para poder entender la historia, no se le puede juzgar con el presente. Tradicionalmente cometemos el error de juzgar la historia con el presente y los elementos que tenemos en conocimiento del presente. Yo entiendo que la participación de España en América hay que mirarla desde el testamento de Isabel la Católica. Un testamento interesante cuando lo lees porque tradicionalmente se nos enseña, ¿verdad?, la parte oscura de la colonización. Pero no miramos la intención del monarca en aquel momento, en el caso de Isabel la Católica, en donde pedía, exigía que se les diera un trato de respeto, un trato de dignidad a los naturales, como le llamaba, de las Indias o de los territorios que España iba adquiriendo alrededor. Podemos ver en ese testamento cómo la reina católica pedía la incorporación de los territorios, dándole plenos derechos a todos los que vivían en estas tierras, y también solicitando un trato de respeto y de humanidad hacia las comunidades aborígenes que vivían en esta zona. Así que el descubrimiento de Puerto Rico y el descubrimiento eventualmente de América, ¿verdad? Hay que mirarlo en ese contexto. No podemos mirarlo con el modernismo y la tecnología que tenemos hoy, en donde una información llega en segundos, ¿verdad? Tenemos que ver que esta voluntad de la reina podía haber tardado meses en llegar acá. Y nosotros lo que tenemos que mirar es que dentro de todas estas personas que vinieron a civilizar, ¿verdad?, como alguna gente malmente le llaman, tenemos que también ver todo lo positivo y todas las aportaciones que hoy nosotros como pueblo, como raza, tenemos. Hablar del descubrimiento supone enfrentarnos a una realidad histórica de dimensiones insospechadas. Tan insospechadas que creo firmemente que Colón no supo exactamente, que marcó un dilatado tiempo de cambios en geografía, en idiomas, en cultura, en religión. Realmente él no sospechó todo lo que se iba a fraguar después de que él puso el pie en el Nuevo Mundo. Este hecho del descubrimiento, muchos lo llaman descubrimiento, claro, otros encuentro cultural, que es más cercano a la realidad de que aquí existía otra cultura. Yo prefiero referirme a ello como efemérides, es decir, una fecha en la que sirve todo
para llegar a la verdad de unos hechos, porque como sabemos la historia no es inamovible. Nuestra historia la escribieron los cronistas españoles como primeras fuentes, ¿no? Sabemos que las culturas indígenas no poseían escritura, por lo tanto dependimos en primera instancia del enfoque de los cronistas españoles. Y por ahí, posteriormente, Juan Ponce de León utilizó esa bahía para otras cosas. Está también, ellos buscando agua encontraron el ojo del agua, que hoy en día está en lo que se conoce como el parterre, y fue de mucha utilidad. O sea que esta bahía fue muy importante. Ellos entraron por el norte y siguieron dando vueltas hasta que encontraron esta bahía y encontraron lo bueno que era para que los barcos entraran por aquí para ellos hacer su gestión que estaban de descubrir. Desde Punta Borinquen hasta Punta San Francisco es que se hace la primera aguada de Puerto Rico. ¿Qué quiere decir aguada? Tomar agua, porque ellos venían en busca de agua fresca. Cuando llegan aquí, pues las indias, la cual la descripción me llama la atención, estaba leyendo los otros días, eran sumamente bellas, dicen los españoles, imagínense, sumamente bellas, y todos hombres y unas indias pues se habían haber vuelto locos después de tanto tiempo de ver a aquellas mujeres. Se tiran al agua y ellos están aquí, en esta zona, 17 naves. No son 3 naves como el primer viaje. No es la Santa María, la Niña y la Pinta, no, son 17 naves en toda esta zona. El susto que deben haber pasado esos indios taínos que vivían en esta zona. Creerían que en nuestros tiempos eran unos monstruos, unos fantasmas. Pues ellos, pues se supone, por lo que se ha encontrado últimamente, que Colón bajó a tierra. Y cuando bajaban a tierra, él las bendecía, llevaba la cruz. O sea que el cristianismo también llega por esta zona. El cristianismo a Puerto Rico, o a Boriquén, como es la isla, como se conoce, llega por esta zona. Ellos están aquí día y medio. Agua fresca, y como dicen las crónicas dicen que pescaron variedades de peces. Y de aquí salen, ¿hacia dónde? Hacia Santo Domingo. Que en Aguadilla existe un sitio que nosotros lo llamamos parterre, pero verdaderamente ese lugar es un manantial. Y ese manantial, si vamos a Fray Íñigo Abad, nos lo describe divinamente bien. Era una cueva, la cual esa cueva la destruyeron. Una cueva de donde salía el agua. Esa agua corría hacia el mar, agua fresca. Pues por eso que esas indias andan buscando agua y le dicen dónde hay agua fresca. No le dicen vamos a, solo conocemos el Culebrina, que está ahora en noviembre, el agua está con barro, sucia, agua fresca. Ellos buscan agua fresca. Y lo otro interesante es que, como dice don Ricardo Alegría, un escrito que él hace después que se encuentra la copia de la carta de Colón de su segundo viaje en Tarragona, decía don Ricardo Alegría que él tiene que, como dije antes, tiene que haber llegado a tierra, pues dice, yo vi, dice, no hubiera pisado, no hubiera visto, unas casas, y es más, las describe, que todo estaba muy en orden y se parecía como a un jardín de Valencia, así que tiene que haber sido muy bonito, porque cuando años después, o siglos después, Fray Íñigo Abad describe esa parte del parterre, dice la belleza que había en toda esa parte. ¿Por qué? Porque el agua que hay, que corría. Claro, con los años, pues el ojo de agua tienen que
arreglarlo, irlo llevando y poner unos puentes. La cruz de Colón es símbolo de nuestra tradición cristiana y de la conquista española. Este monumento recoge orgullo de nuestra identidad aguadillana y unidad como puertorriqueños. Que fue por Aguadilla entonces, porque al principio era todo en el 1500 desde que se fundó Aguada, pero después esa parte pasó a ser de Aguadilla. La cruz es importante. Yo mismo, cuando era niño, veía la cruz y no sabía la importancia. Hay que enseñarlo en las escuelas, lo del descubrimiento. Hay que enseñarle a los aguadillanos la importancia de esa cruz. Y es muy importante, tiene mucha importancia. Y la celebración de los 400 años de Aguadilla también fue bien importante, bien grande. Aquí en la bahía, para esa celebración, habían barcos hasta alemanes. Vinieron barcos alemanes aquí en la bahía, al lado de la cruz del descubrimiento. Y el pueblo se vació en el Parque Colón para celebrar el descubrimiento. Y vinieron mucha gente de la isla y venían en tren. Y fue una cosa de mucha importancia. Las flotas españolas vinieron a hacer Aguada, a buscar agua. En nuestra bahía encontraron el río Chico, hoy conocido como nuestro parterre, donde se abastecieron de agua para continuar sus conquistas. Típicamente Puerto Rico, pues llega un momento en que se divide Puerto Rico en dos secciones, y después la sección que fue la de San Germán, que fue toda la sección noroeste, pues esa se fue subdividiendo y llegó el momento en que Aguada se segrega de lo que era San Germán. En ese momento, ese poblado o ese pueblo de Aguada comprendía Moca, San Sebastián, Isabela, Aguadilla, Rincón, Añá. Y posteriormente esos pueblos se fueron a su vez segregando de Aguada. Cuando Colón viene a buscar agua, la evidencia clara y inequívoca es que lo hizo en lo que se llamaba el río Chico, el sitio donde Colón desembarcó para hacer Aguada, que fue el ojo de agua. Ese sitio quedó Aguadilla. Por eso la evidencia, que vuelvo y le señalo, tomó muchos años, fue abarcadora y se hizo en varias facetas de estudio, concluye que hoy el sitio de desembarco de Cristóbal Colón, las playas que Cristóbal Colón pisó en el 1493, son las playas de Aguadilla. El almirante genovés Cristóbal Colón era un navegante de 5 estrellas. Su conocimiento de nuestros mares y su sueño y su firme convicción de que al otro lado del mar había un nuevo mundo, un mundo lleno de aventuras y cultura del cual nos uniríamos mediante la hispanidad. Cristóbal Colón tenía una condición humana que muy pocos conocen y en la que me voy a detener. ¿Saben por qué? Porque Colón murió en la ciudad donde yo nací, en Valladolid. Y Colón, las exequias de Colón, que fueron mínimas, se produjeron en la iglesia de Santa María la Antigua, donde yo me casé. Es decir, que mi ciudad es históricamente muy vinculada a Cristóbal Colón. Voy a empezar por hablar de que sobre Cristóbal Colón existe una teoría ciertamente romántica de fines del siglo XIX que afirma que Colón murió solo, murió pobre y murió fuera del favor real. Da la casualidad que en el quinto centenario de la muerte de Colón, que yo estaba en Valladolid, tuve la oportunidad de conocer al descendiente directo de Cristóbal Colón, el duque de Carvajal y Gorostegui. Este descendiente directo, pues resulta que heredó el ducado de Veragua y el marquesado de Jamaica.
y todas las prerrogativas que en el tiempo en que las heredó la familia, los descendientes de Colón, suponían privilegios monetarios, quiero que sepan que salían de las cajas reales de Puerto Rico justo hasta 1898, que vienen los norteamericanos. Pero bueno, refiriéndome a Colón, les quiero quitar la idea de que es un hombre que murió solo. Colón murió en un convento franciscano rodeado de los monjes franciscanos. Estos monjes, Colón era muy religioso, aunque sus orígenes eran hebraicos, pero estos franciscanos lo querían mucho, e incluso monjes franciscanos, cuando salió de Palos, del puerto de Palos en su primer viaje, pues realmente lo querían, lo cuidaban. Muchos de ellos sabían de astronomía, eran muy cultos. Bien. Así que estaba rodeado por los franciscanos, cuidado, pero también estaban sus dos hijos. Sus dos hijos, ¿quiénes eran sus dos hijos? Pues Diego Colón, su primogénito, hijo precisamente de una noble portuguesa llamada Felipa Moniz de Perestrelo, que era hija del gobernador de Madeira. Pues bueno, estaba Diego, su primogénito, el que iba a ser heredero de todo, y también estaba Hernando, en otras crónicas llamada Fernando. Este hijo ya era de otra mujer que le acompañó hasta el fin de sus días, después de que enviudó, que se llamaba Beatriz Arana. Este hijo es el que va a ser su biógrafo oficial. Así que sus dos hijos, de diferentes mujeres, le estaban rodeando de cariño. Pero si sabemos que no murió pobre, es porque da la casualidad que un profesor mío, presidente de la Academia de Historia de Valladolid, del quinto centenario del que estaba hablando, hizo público el testamento de Cristóbal Colón, 2 días antes de morir en 1506. En este testamento se mencionaba que todo lo que los reyes católicos, todas las prebendas y privilegios que le habían dado mediante las capitulaciones de Santa Fe, se mantenían y que iban a ser herencia de sus hijos. Aguadilla tuvo la importante iniciativa de Contraviento y Marea conmemorar la celebración del 5º centenario del descubrimiento de Puerto Rico. Y a pesar de todos los obstáculos por funcionarios del gobierno central de la época, Aguadilla hizo su celebración del descubrimiento, siendo esta la más recordada en nuestra memoria colectiva como pueblo y la más concurrida. Con relación a la actividad del descubrimiento de Puerto Rico de los 500 años en el 1993. Para esa actividad, el gobernador Hernández Colón nombró una comisión dirigida por el señor Mena. Esa comisión continuó viva después, en el 92, con el gobernador Pedro Rosselló. Esa comisión tenía unos fondos para adjudicárselo a aquellos pueblos donde era importante o era pertinente, según ellos, hacer una actividad del descubrimiento. Pues lo cierto es que por unas cuestiones políticas de unas personas aquí en Aguadilla, no en San Juan, se decidió por la comisión no asignarle fondos a Aguadilla. Entonces el alcalde decidió, yo era asesor legal del municipio, por contrato, decidió hacer la actividad con los propios fondos del municipio. Me pidió que yo fuera a la asamblea, que convenciera allí a los asambleístas a que concedieran la aprobación de un presupuesto. Se consiguió. Después de eso, el contrato a Ángelo Medina, que organizó toda parte de la producción musical. Muy bien, el día los 10 días de la actividad se convirtió todo en una operación en mi oficina, donde se hacían los contratos con los artistas y se orientaba legalmente. Estaba Ángelo operando desde Luis Díaz con su personal, y estaba, que en paz descanse, Jane Nicholson, que era la directora de finanzas, haciendo los cheques en la oficina de finanzas del municipio. La actividad quedó preciosa. Don Luis Ferrer la visitó, dijo que se trataba de un espectáculo de naturaleza y calidad internacional. La tarima estaba en una barcaza
el pueblo, los jóvenes de la vía y de la calle Mercado, ayudaron voluntariamente a treparse en el barco para subir las velas a donde había que subirlas para que se vieran. Y así las cosas, todo corrió en orden. En nuestro Parque Colón, a pasos de la Cruz de Colón, junto a estudiantes de la Escuela Elemental Ana María Javariz e importantes historiadores de la ciudad, nuestro alcalde Julio Roldán Concepción proclamó el 19 de noviembre como el Día del Desembarque Colombino en Aguadilla, para fomentar nuestra historia y tradición cultural, recordando que el encuentro de dos mundos fue en Aguadilla y que en nuestras playas nació la puertorriqueñidad. No existen dudas de dónde comenzó la historia de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de celebrar nuestra puertorriqueñidad y decir que Aguadilla es Puerto Rico. Esta es la plena de mi Aguadilla, ciudad de historia de mi Boriquén, como la quiere su patrón San Carlos, así nosotros también. Aguadillita